Hoy vamos a ver qué pasó con los judíos, la creación del Estado de Israel. Después de la pausa que habíamos hecho para la Navidad, en la que habíamos hecho un programa dedicado al espíritu de la Navidad y 2 programas dedicados a John Lennon en los 25 años de su muerte, y a través de esa dedicatoria a él un homenaje hacia la paz, después de eso continuamos nuestro relato. Entonces, en nuestro relato, después de la pausa de continuidad, volvemos a la parte de la reconstrucción de Europa. Toda la reconstrucción después de la Segunda Guerra Mundial, y habíamos visto la reconstrucción de Japón, habíamos visto la reconstrucción de Alemania, la reconstrucción de Italia, la reconstrucción de Francia, habíamos visto cada uno de esos capítulos. Pero entonces nos falta uno que es fundamental. ¿Qué pasó con el pueblo judío? ¿No es que alrededor de la cuestión judía fue que se armó una parte importantísima de todo lo que sucedió? Entonces, hoy vamos a ver la creación del Estado de Israel, qué fue del destino del pueblo judío después de la Segunda Guerra Mundial. Y con esto terminamos la etapa de la reconstrucción, de la posguerra. Y a partir del siguiente programa, nos vamos a meter en otra serie nueva que es distinta, pero es parte de las consecuencias, o sea, de la Segunda Guerra Mundial, surge de ahí. Pero es distinta y va a atravesar toda la segunda parte del siglo XX. A partir del siguiente programa los vamos a meter en las escalofriantes historias de la Guerra Fría. A partir del siguiente programa nos vamos a ver entre los espías, entre la KGB y entre la CIA. Hoy terminamos con la creación del Estado de Israel, el capítulo propiamente de posguerra, es decir, las consecuencias inmediatas de cómo quedó el mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, retomamos el asunto. Resulta que alrededor de la cuestión judía, alrededor del antisemitismo, como doctrina, como centro del proyecto nazi, se creó el horror de los horrores, el Holocausto, el testimonio de genocidio más aterrador que ha tenido el siglo XX. No el único, desafortunadamente, porque en el siglo XX murieron 1 millón de armenios asesinados por los turcos. En la primera parte del siglo XX, en la década de 1900, de armenios. No el único, desafortunadamente, porque gitanos en una proporción igual, teniendo en cuenta los tamaños de población al pueblo de Israel, fueron asesinados también durante la Segunda Guerra Mundial. No el único, pero el más sistemático, el más deliberado y el industrializado fue la escala industrial del Holocausto, lo que lo convierte en un hecho tan monstruoso, el grado de premeditación. Y fuera de eso, cuando los holocaustos tan terribles ocurren, después empieza la negación, que mentiras, que eso no pasó, que es todavía, digamos, acabar de degradar la atrocidad a través de la negación y del olvido, que eso es más imperdonable que todo lo imperdonable junto. Entonces, resulta que el pueblo judío había tenido todos los problemas. Habíamos hablado, cuando estábamos en las historias del Medio Oriente, nosotros contamos en qué momento se crea el Estado de Israel dentro del contexto del Medio Oriente. Pero hoy vamos a ver en qué momento se crea el Estado de Israel dentro del contexto de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué tiene que ver la Segunda Guerra Mundial y por qué es una consecuencia inmediata del fin de la guerra, la creación del Estado?
Entonces los judíos van a salir de los campos de concentración. Nosotros ya habíamos visto la secuencia de este horror, cómo empezaron las leyes de Nuremberg en 1935 a aislarlos de la sociedad alemana, cómo después de que los aislaron los empezaron a llevar a campos de concentración, y cómo los campos de concentración después, cuando se descubrió el uso masivo, se implementó el uso masivo del gas sarin, ya empezaron a ser exterminados sistemáticamente en grandes cantidades hasta llegar al horror de las 6 millones de judíos muertos. Entonces empiezan a abrir los campos de concentración. Estábamos en nuestro relato en este pedazo cuando llegan los ejércitos aliados y empiezan a encontrar los campos de concentración y no saben, ni siquiera pueden interpretar, o sea, no hay palabras, ni siquiera palabras, no hay capacidad de comprender, porque desafía la imaginación humana en todo el horror y la degradación lo que estaba pasando en un campo de concentración. Entonces, eso quedan absolutamente aterrados tanto los soviéticos que venían por el este y encontraron los primeros, como los norteamericanos que venían de Normandía, los van encontrando también. Entonces, este descubrimiento de los campos de concentración choquea, pero este descubrimiento de los campos de concentración es tardío con relación a la liberación de los países, dice la comunidad judía. No fue la prioridad, no fue lo primero que hicieron, y eso hace una diferencia de millones y de miles de vidas. El diario de Ana Frank, el testimonio más desgarrador, que es la historia de esta niña en Holanda, cuya familia fue ocultada en un anexo durante 2 años y medio, y que escribió un diario de ese tiempo. Ella va a ser llevada con su hermana y con su familia en el último tren que salió para Auschwitz. La van a llevar al Bergen-Belsen y va a morir allá. O sea, un minuto antes, y se salva ella, y como ella, miles. Más adelante, su padre, Otto Frank, será el único que sobreviva de toda la familia, regresará al anexo, y la familia que los cobijó tenía los documentos que quedaron allá, y allá estaba el diario de Ana Frank, y por eso su padre va a hacer todo el esfuerzo de publicarlo para que el mundo conozca, a través del testimonio de esta niña de 13 años y de la manera como ella describió su cotidianidad en el terror y en la clandestinidad, la dimensión del horror del Holocausto y de la persecución al pueblo judío. Entonces, primero, ahí no hay la premura que la situación requería, y eso hace una diferencia en miles de vidas. Pero cuando los descubren y cuando los abren, la cosa queda aterradora. Nadie puede creerlo. Ahí está la comunidad judía en pleno. Pero también están los gitanos. Lo de los gitanos es importante porque en el futuro los gitanos no tendrían el acceso a los medios masivos de comunicación para que el mundo entendiera que también para ellos hubo un holocausto sistemático, que también el pueblo de Rom sufrió los horrores de pagar un precio terrible por su libertad, por ser pueblos que no seguían las reglas de ninguna sociedad, distinta de sus reglas de ser pueblos libres por la tierra. El pueblo de Rom sangró en proporciones iguales, pero el mundo conoce bastante menos la historia del pueblo de Rom. También estaban los republicanos españoles, que habían sido tomados prisioneros en Francia un año después. Se habían refugiado allá en la Frente Popular de León Blum, y luego llegó Francia, cae, entonces inmediatamente cae Francia, se llevan a los republicanos, muchos, la mayoría vascos, y se los van a llevar para los campos de concentración. Los republicanos no van a tener quien reclame nada, porque no tienen patria. Al haber ganado Franco y al haberse prolongado 40 años la dictadura de Franco en España, no hay patria para los republicanos, por lo tanto no hay ningún estado que reclame que ellos también estuvieron allá. Estaban los republicanos, estaban los disidentes políticos en general, comunistas, anarquistas, socialistas, antinazis en general, estaban, y cada uno tenía una estrella rosada para los homosexuales, una estrella café invertida para los gitanos, el pueblo de Rom, una estrella amarilla para los judíos, una estrella marrón para los extranjeros. Cada uno de los grupos que estaban dentro del macabro plan de limpieza étnica de los nazis tenía una denominación en las estrellas. Todos ellos estaban en los campos de concentración. Entonces, pero digamos, todos fueron llevados allá, pero los campos de concentración fueron montados para el pueblo judío,
El pueblo judío fue el objetivo, no fueron los únicos, pero fueron el objetivo, digamos, a donde llevó el antisemitismo hasta el horror de los horrores. Entonces, al otro día de abierto el campo, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasó con los judíos? ¿Cómo va a responder el mundo ante un horror de esos? ¿Cómo va a poder alegar que no sabía? ¿Cómo va a poder alegar que esto pasó delante de todo el mundo? Si ahora se atreven a decir que no pasó, como si eso tuvieran palabras en la historia para decirlo. Imagínense en esa época todo el mundo tratando de salvar su pellejo, que yo no vi nada, y eso pasó delante de todo el mundo, y eso pasaban los trenes, y eso salían el humo y el olor de carne quemada, y que es que no pasó. Es que esto es una cosa, digamos, que hay que decirla una y otra vez, y hay que decirla. Entonces, ¿qué pasó con ellos? Salen, pero no tienen patria. ¿De dónde son los judíos? Los judíos son polacos, los judíos son alemanes, los judíos son franceses, los judíos son austriacos, los judíos son de todas partes de Europa, porque hace 2000 años están en el continente europeo, porque al ser expulsados por los romanos, en la época de Tito Livio, durante la rebelión contra el Imperio Romano, ellos van a ser expulsados, destruido el Templo de Jerusalén, prohibida su estancia en la Palestina, y de ahí en adelante su historia va a ser en Europa. Habíamos visto, los sefardíes se van para España, los askenazis se van para Europa del Este, así que la rama que va a sufrir más directamente el holocausto es la rama ashkenazi. Entonces, estos pueblos no tienen patria porque no existe una patria judía. Al no tener patria, no hay a dónde regresar, no hay quien lo reclame, como de costumbre, con toda la entereza, con toda la dignidad, con toda la ética y el reconocimiento histórico. Los pueblos de Escandinavia reclamaron a los judíos como sus ciudadanos. Dinamarca los reclamó como suyos. Y los pueblos de Escandinavia sí, digamos, reconocieron a los ciudadanos suyos y los dieron. Ellos hicieron una diferencia porque tuvieron una actitud completamente diferente frente a los judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Pero los demás judíos no tenían a dónde ir. Entonces, ¿qué pasa? Salen, y ¿quién se va a ocupar de ellos? Si hemos visto que es tan difícil para cada uno de los estados mantener unas condiciones medianamente decorosas porque le montan un gobierno provisional, un gobierno de ocupación, o lo parten o lo dividen. Hemos visto lo tenaz que fue la suerte de cada uno de los estados. Hemos visto la Alemania dividida, empobrecida, humillada y degradada hasta niveles de dolor infinito después de esto. La Italia prostituida y pobre, entrelazada en los dos fuegos. Hemos visto cada uno de estos países cómo le dio de duro recuperarse. Japón sin una sonrisa durante años. Pero esos son estados, esos son pueblos que tienen un estado nacional, mal o bien, culpable o no, digamos, o no de la guerra, aliado o eje, pero es un estado. En fin, pero es que estos no son un estado, no tienen ninguna parte, no pertenecen a ningún lado. Entonces, ¿a dónde van a regresar? ¿De dónde vienen? Esa es la cuestión. Como no vienen de ninguna parte, nadie lo reclama. Entonces, cuando empiezan a subirlos en los barcos los suben como ¿para dónde o qué? Si usted lo montó en un barco, ¿y qué pasó con ese barco? Entonces pasa que esos barcos empiezan a buscar dónde atracar, y en ningún puerto los van a dejar atracar, porque ningún estado los reclama suyos. Nadie acepta un asentamiento definitivo de la comunidad judía en su país, ni siquiera transitorio, porque eso se vuelve un problema diplomático legal. O sea, en calidad de que estos son refugiados, son nacionales, son residentes, ¿qué estatus político tiene el que una población de la comunidad judía desembarque en un país? Para evitarse ese lío, nadie les va a dar un lugar donde llegar. Y como nadie les va a dar, porque es que aquí hay mucha indolencia antes, después y durante. Desde el momento en que los entregan o se hacen la vista gorda mientras pasaban por frente a las personas, hasta el momento en que salen en barcos y todo el mundo se lava las manos, se desentiende del pueblo judío y nadie le pone la cara al asunto a decir: yo soy capaz de recibir una comunidad del pueblo judío en mi estado, en mi país. Nadie lo dice,
Como nadie lo dice, entonces en ese momento un barco de sobrevivientes que venían de los campos de concentración. ¿Esto qué quiere decir? Que vienen de Auschwitz, que vienen de Treblinka, que vienen de Sobibor, Bergen-Belsen, Dora-Ravensberg, que vienen de Riga, que vienen de todos estos lados, se hunde en el Mediterráneo y se va a hundir con 800 personas sobrevivientes de los campos de concentración. Y eso no hay conciencia humana que lo aguante, porque es un crimen sobre todos. Esto, digamos, ¿cómo es posible que una persona sobreviva a un campo de concentración y se ahogue en el mar? Porque no hay quien le dé una mano, no hay quien le diga ven acá, no hay quien le dé refugio. Entonces, esto se vuelve perfectamente intolerable. Viendo lo que estaba pasando, es cuando se va a dar el episodio donde se va a rebautizar un buque que se va a estacionar en el puerto de Haifa, y donde van a amenazar con una huelga de hambre hasta las últimas consecuencias, hasta que los dejen desembarcar en el puerto de Haifa. El buque se rebautizará Éxodo, y se llamará así por el episodio de la Biblia en que el pueblo de Israel regresa después de la esclavitud en Egipto a la tierra prometida, guiados por Moisés. Por ese libro de la Biblia, el buque se llamará Éxodo. Y ahí empieza el capítulo que va a desembocar en la creación del Estado de Israel. Muchos de los judíos van a llegar a los Estados Unidos y se van a ubicar en Brooklyn, y allá van a pasar, digamos, una comunidad importante va a llegar a los Estados Unidos. Hay una película que se llama Enemigos, una historia de amor, y es una historia de un hombre que sobrevive, que llega a Estados Unidos y que tiene dos esposas, una en Coney Island y la otra en Nueva York. Él es un vendedor, y una fue la polaca que lo salvó, una campesina polaca, y otra fue una chica que estuvo con él en el campo de concentración. Y luego sale un aviso en el periódico en donde dice que lo necesitan ver, y va, y resulta que su esposa judía con la que estaba en Polonia está viva. Esa, digamos, es la trama de la película, mostrando que a través de las historias de la vida cotidiana, que hay gente que va a poder superar la experiencia de los campos de concentración, y hay gente que no la va a superar, gente que se va a suicidar mucho tiempo después, 20, 30 años después de sobrevivir a la experiencia, se van a suicidar porque nunca pudieron recuperar el alma. Los hay que nunca pudieron volver a hablar, los que nunca dijeron qué pasó, los hay que necesitaron exorcizarlo, y es toda la literatura de Primo Levi, son los análisis de Bruno Bettelheim, es toda la gente que empieza a mirar, a tratar de dilucidar qué es lo que le puede pasar a un ser humano cuando es sometido a un sufrimiento de tales naturalezas. Entonces, en ese momento, está parqueado el buque en el puerto de Haifa, y el puerto de Haifa corresponde en ese momento de la historia a un protectorado que está en manos de los británicos. Ese protectorado es un pedazo de tierra que, en el momento en que cae el Imperio Turco Otomano, esas tierras que pertenecían al Imperio Turco Otomano fueron repartidas por los ingleses y los franceses. Los franceses se tomaron Siria y Líbano, y los ingleses se tomaron Palestina y Mesopotamia, es decir, Irak. Entonces, y lo que hoy es Israel y Palestina. Entonces, en ese momento, los ingleses habían hecho una doble promesa. Le habían prometido a la comunidad judía internacional durante la Primera Guerra Mundial, a cambio de un empréstito gigantesco, que en la tierra llamada Palestina existiría el futuro Estado de Israel. La comunidad judía internacional había reclamado esto porque 2000 años de antisemitismo habían llegado a un nivel de conciencia ya intolerable, con el caso del capitán Dreyfus, que en la guerra por Alsacia y Lorena, otra vez mi general borracho, que se había dado durante la guerra franco-prusiana, en esa guerra se le había dicho al capitán Dreyfus que él era culpable de haber entregado información militar de los franceses a los alemanes.
y resulta que el capitán Dreyfus, que fue degradado públicamente, era inocente, y solamente por ser judío fue que lo tomaron como chivo expiatorio, según logró demostrar el gran escritor Émile Zola en su documento J'accuse. Si había un traidor, era un húngaro, Esterházy, pero no era Dreyfus. Cuando Dreyfus fue exonerado limpiamente su nombre ante el mundo por la labor de Émile Zola en el affaire Dreyfus, había un tipo que era el corresponsal húngaro de lo que estaba pasando y se llamaba Teodoro Herzl. Teodoro Herzl, vivamente afectado por el affaire Dreyfus, va a idear en la cabeza un Estado, se va a inventar que dice, mire, aquí lo que pasa es que mientras nosotros no tengamos un Estado, no vamos a tener ningún tipo de tranquilidad, porque cualquiera puede venir y montarnos la de la que quiera, en cualquier lugar donde estemos nos pueden perseguir y no tenemos cómo defendernos de eso. La única manera de cómo podemos defendernos de eso es a través de la creación de un Estado. Eso se va a concretar en una conferencia en Basilea, Suiza, en 1896, que se va a llamar el juramento de Sión, porque Sión es la colina donde fue edificado el templo de Jerusalén. Los que proclaman la creación de un Estado de Israel se van a llamar sionistas por ese juramento, y Teodoro Herzl es el hombre que ideó cómo sería ese futuro Estado de Israel. Desde ahí esto se volvió un juramento en la historia. Este juramento, hecho en 1896, va a ser apoyado por la corona británica en lo que se conoce como la decisión Balfour. Durante la Primera Guerra Mundial, cuando la corona británica, azotada por la Primera Guerra, va a pedir el empréstito y les hace la promesa que en la tierra llamada Palestina existirá un Estado de Israel. 3 años después de 1917, cuando se hizo esta promesa que se conoce ante la historia como la decisión Balfour, 3 años después se disuelve el Imperio Turco Otomano, terminada la Primera Guerra Mundial, y en ese momento los británicos le prometen a los pueblos árabes que estaban en ese momento negociando la disolución del imperio, que en la tierra llamada Palestina existiría un Estado árabe. Ahí hay una doble promesa: a 2 pueblos, una misma tierra. Entonces esta geopolítica de urbanizaciones piratas, porque es lo mismo que va vendiendo lotes aquí y allá, este lote no está en venta, entonces va a hacer que las 2 promesas no se puedan cumplir simultáneamente. Y esto se va a volver una creciente, porque a medida que se van complicando las cosas, si la presión judía es muy fuerte, los británicos que quedan bajo la posesión de ese pedazo de tierra permiten la entrada de la comunidad judía. Si la presión árabe es muy fuerte, entonces trancan la entrada. Ese hecho de impedir la entrada se llama la Carta Blanca y el Libro Blanco. Pero resulta que hay momentos en que esto se va a poner muy duro, porque cuando las leyes de Nuremberg en 1935, pues salen 150.000 judíos inmediatamente y se van para Palestina, porque allá tenemos la promesa de un Estado. Al llegar 150.000 personas en 1935, la correlación de fuerzas de población en esa zona empieza a variar de una manera que puede alterar el equilibrio árabe en la región. Hay que tener en cuenta que estos pedazos de donde hoy quedan Israel y Palestina son del tamaño de Quindío. Estamos hablando de un territorio muy pequeño donde se da un conflicto muy grande. Entonces, en ese momento hay una situación de ambigüedad de parte del mandato británico, que trata de complacer a ambos con la promesa que les hizo a ambos, pero eso no se puede hacer al mismo tiempo, y cada vez que queda bien con unos se echa a los otros encima, y cada vez que se echa a los otros encima queda bien con unos. Entonces, de esa manera esto se va caldeando y se va caldeando y se va caldeando. Entonces hay una cosa que está pasando en Palestina, que es cómo la comunidad judía internacional está buscando la manera de hacer realidad la creación del Estado de Israel allí en donde los británicos le habían prometido que podía estar el Estado de Israel. Por el otro lado es lo que está pasando en Europa. Entonces, en un momento dado, lo que está pasando en Europa nos va a afectar lo que está pasando en Palestina, hasta que llegue a convertirse en una misma dimensión del asunto.
Entonces, por un lado, pues hay quienes están llegando, porque usted compró un lote, a usted se lo prometieron, usted va y lo limpia y va y lo cerca y todo eso, pero resulta que ese lote está, digamos, en ese lote vive gente. La promesa del Estado de Israel no está empacada al vacío, no ocurre en la quinta dimensión. Eso existe en una tierra que hace 30 siglos está habitada por los pueblos árabes. Y los dos pueblos vienen de Abraham. Y precisamente los dos pueblos tienen un tronco común. El uno viene de Agar, que es la esclava egipcia de Abraham, de cuyo hijo va a salir Ismael, padre de los árabes. Y el otro va a ser Sara, la esposa de Abraham, cuyo hijo va a ser Isaac, padre del pueblo judío. Ambos reivindican la orden, el uno de Yahvé y el otro de Alá, de sacrificar a su hijo unigénito, y de cómo Alá en un caso y Yahvé en el otro caso, cuando ven la fe de Abraham, le permiten que no sacrifique a su hijo. Y eso es lo que es una parte de los rituales que celebran los islámicos durante la peregrinación a la Meca, y es una parte fundamental que celebran los judíos. Entonces se van a encontrar dos pueblos que en el pasado tuvieron todo que ver en la historia, pero que llevan 2000 años separados. Esos 2000 años le van a dar a los judíos un carácter europeo. Pero como en esos 2000 años hubo antisemitismo todo el tiempo en Europa, los europeos van a ver a los judíos como gente del Medio Oriente, y la gente del Medio Oriente va a ver a los judíos como europeos, y nadie los va a ver, digamos, como un pueblo. O sea, no tienen una raigambre histórica en ninguno de los dos continentes. Quedaron en ninguna parte, quedaron en ninguna parte al ser expulsados. Esto le pasa a muchos pueblos, esto le pasa a los kurdos, esto le pasó mucho tiempo a los armenios, esto le va a pasar, hay una cantidad de nacionalidades como los chechenos, cantidades de nacionalidades que fueron desarraigadas de su tierra en un momento dado y que quedaron errantes sin un Estado nacional. Entonces, al no tener los judíos un Estado nacional, ningún territorio los reivindica a ellos como sus ciudadanos. No tener un Estado nacional es una situación de desventaja histórica terrible, porque usted con eso no tiene representación diplomática, no tiene derechos ante la comunidad internacional. Es mucho más grave que tener un pasaporte nuestro a la entrada de una frontera, es mucho más grave que, digamos, que pertenecer a los países incluso más estigmatizados en la era moderna es no pertenecer a ninguno. Eso sí es muy terrible. Entonces, resulta que esta gente no está en ninguna parte. Salieron de los campos de concentración y todavía no han llegado a ningún lado. Y ellos vagan por el mundo sin un lugar. Van a llegar a los Estados Unidos en un número muy grande, pero eso no los va a convertir en norteamericanos. Van a llegar allá, ¿sí? Y eventualmente van a llegar a ser una fuerza poderosísima, pero aquí en este momento del relato, ¿cómo vamos a solucionar el problema europeo que hay con la comunidad judía internacional? Entonces está una promesa, una intención, un juramento, por un lado, una tragedia aterradora por el otro, y en la mitad un pueblo en el vacío, un pueblo en ninguna parte. Entonces, en el protectorado de Palestina se han creado dos fuerzas. Una fuerza que va a buscar diplomáticamente la creación del Estado de Israel, que se conocerá con el nombre de la Haganah, y otra fuerza que va a buscar a través del terror, digamos a través de la fuerza, la creación del Estado de Israel, que se va a llamar el Irgun. Cuando el Estado de Israel se cree, la Haganah se va a convertir en el Partido Socialdemócrata, en el Partido Laborista, y el Irgun se va a convertir en el Partido Likud. Entonces, desde el principio va a haber un bipartidismo político en Israel que se va a mantener hasta el momento del relato, porque en el momento del relato una figura que se debate entre la vida y la muerte, Ariel Sharon, va a romper este bipartidismo para crear un tercer partido que se llama la Kadima, que es una alternativa histórica nunca vista en la política de Israel y cuyo futuro en este momento es más incierto que nunca.
Ese personaje que hoy se debate entre la vida y la muerte ha sido protagonista de toda la historia de Israel, en sus capítulos, en los más heroicos, en los más oscuros, en los más polémicos, en los más terribles. Un personaje lleno de matices, que se le puede mirar desde muchos ángulos y que podrá ser uno de los más polémicos en toda la historia del Medio Oriente, en su audacia, en su milicia, en su radicalidad, en las historias en las que estuvo metido. Ese personaje pende de un hilo en la historia. Entonces, resulta que en ese momento empieza la búsqueda de la creación de un Estado de Israel. Entonces, dentro del territorio de Palestina, hay fuerzas presionando para que se cree el Estado de Israel. Gente que ha estado llegando a Palestina desde 1917, desde la decisión Balfour. Pero están llegando a Palestina. Palestina es un pueblo, que está habitado por árabes hace más de 30 siglos. Palestina es un territorio donde ininterrumpidamente han existido pueblos árabes. ¿Por qué los pueblos árabes no fueron expulsados del templo, ni los pueblos árabes expulsaron a los judíos? Entonces, ahí hay unas fuerzas dadas. Ellos no los expulsaron, fueron los romanos. Ellos no cometieron el holocausto, fueron los europeos. Ellos no tienen responsabilidad histórica en la tragedia que trae el pueblo de Israel detrás, pero son quienes van a pagar directamente las consecuencias de este movimiento del destino. Y eso va a hacer que se produzca un clima terriblemente hostil, porque la historia a veces contrapone fuerzas que son completamente contradictorias y que cada una es verdadera para los suyos. Es tan verdad que el pueblo de Israel no estaba en ninguna parte y su destino no existía ni siquiera después de la salida de los campos de concentración, como que los pueblos árabes estaban ahí desde los milenios y que la creación del Estado va a desarticular y va a cimbronear el mundo árabe. Estas verdades contradictorias e incompatibles, pero absolutas para cada uno de los dos bandos, es la que van entretejiendo otra parte de la tragedia que viene, a la que ya traen en su espalda estos sobrevivientes de los campos de concentración, que están buscando una salida a la esperanza y que van a llegar a donde unos pueblos que han estado ahí hace milenios, que van a ser expulsados por esta situación y que van a padecer ellos mismos una diáspora, porque la historia a veces es terrible y opone fuerzas que generan tragedias para muchos. Entonces, ¿qué pasa? Que la situación es que hay un barco de judíos en el puerto de Haifa con una promesa británica de que en el estado en Palestina existirá un Estado de Israel. Los británicos han ganado la guerra, los nazis han perdido la guerra y han quedado desmantelados. En rigor, toda la legitimidad internacional favorece la promesa hecha al pueblo judío. Entonces, ¿por qué no los dejan desembarcar en Haifa? Es la pregunta que se hacen cuando se hundió un barco hace poquitico en el Mediterráneo y lo vieron hundir estos. Entonces dicen, nosotros tenemos el derecho. Entonces vamos a crear una presión internacional una presión moral, porque no tenemos ninguna otra alternativa. Y es esta huelga de hambre la van a hacer todos, los viejitos, las niñas, los bebés de 7 meses, los perros, los gatos, todo el mundo que está en el barco. Sí, esto es una manera, digamos, de presionar, es una
una huelga de hambre que puede llegar en un momento dado a límites como los de Masada, es decir, ellos podrían llegar en masa a morir con tal de hacer valer el derecho a desembarcar en el puerto de Haifa. El mundo no acaba de reponerse de la Segunda Guerra Mundial, no acaba de enterarse del horror de la bomba atómica cuando los procesos de Nuremberg empiezan a mostrar primero de una manera muy tangencial, porque acuérdese que los procesos de Nuremberg no son sobre el Holocausto, son sobre los crímenes de guerra. La realidad del Holocausto se va a develar es a partir del caso Eichmann ya en los 60, pero el mundo empieza a entender la dimensión del Holocausto en los procesos de Nuremberg, porque empieza a develarse el horror de los horrores. Entonces, la conciencia ética de Occidente, y particularmente de los pueblos europeos, queda totalmente cimbroneada por el hecho aterrador del Holocausto. Y ante este contexto, y ante la pregunta de cómo pasó esto, pero cómo así que nadie sabía, pero qué quiere decir, no se puede permitir esta huelga de Haifa, es demasiado ya. La presión que están haciendo los grupos dentro de tanto el IRGUM como la Hagana en el territorio de Palestina, que en ese momento es protectorado británico, también está, digamos, generando una dinámica. Los europeos tienen que dar alguna respuesta frente a lo que está pasando, porque esta situación lo único que no puede es mantenerse indefinidamente así, porque cada vez que no haya un estatus político para los judíos, ellos están en ninguna parte, y eso es una situación tan peligrosa como la que tenían en Europa, es no tener ninguna situación, que no haya ninguna solución histórica para ellos, cuando a partir del antisemitismo como sentimiento fue que se generó todo el horror. Ellos son, digamos, los chivos expiatorios de toda la tragedia, y ahora están en la mitad de ninguna parte. En esta situación tan supremamente compleja, que se va a prolongar, la guerra termina en el 45, estamos en el 47, y esta gente está parqueada en Haifa. O sea que esto no da espera, ¿me entiendes? Esto es ya o ya. Y esa situación tan crítica, esta crisis que en ese momento se produce, es la que va a hacer que la ONU, recién creada, que la habíamos visto, que era el plan de Roosevelt, todo eso, decida votar la creación del Estado de Israel. Y lo van a votar de la siguiente manera: vamos a hacer una partición. El territorio británico de Palestina, el mandato británico de Palestina, dejará de ser británico y se va a convertir en dos estados: un estado árabe y un estado judío, que van a estar económicamente integrados. A esto lo vamos a llamar la partición. Pero la partición para los árabes, siendo todo su casa, es como si a usted llegan y en la mitad de la casa le ponen una pared y lo ponen a vivir con otra familia, y le dicen que la mitad de la casa es de otra familia que acaba de llegar, diga usted, de otro lado del mundo, pongámosle de cualquier otro país, y se instala en su casa entre la cocina y entre el baño. Y entonces usted dice, pero un momentico, ¿cómo así que la mitad de la casa me la van a partir y me toca compartir la mitad de la casa con otra familia que que estuvo aquí, que hace mucho tiempo, pero yo no la he vuelto a ver? Entonces, desde el punto de vista árabe, esto es una intromisión en la región que va a alterar todo el equilibrio de estos pueblos y que los va a meter en una dinámica muy complicada que ellos no generaron y de la cual no son responsables, y sobre la cual no tienen platos, ellos tienen que pagar los platos que no rompieron. Entonces, para ellos resulta inadmisible la partición. Hoy por hoy, como es la vida, sería muchísimo más de lo que se históricamente se les promete devolver. Pero en esa época no era una cosa que se pudiera, que los árabes pudieran considerar como una alternativa, dado que toda la tierra la estaban habitando ellos. Para los judíos sí era importante, porque ellos necesitan un pedazo de tierra, el que sea, pero un pedazo de tierra que sea un estado a partir del cual puedan regresar todos esos pueblos que han sido perseguidos hasta el límite del horror, y donde puedan estar un estado que refugie a todo el mundo. Entonces la ONU vota
la creación del Estado de Israel, Inglaterra se abstiene, porque después de haber armado ese tropelote tan grande, no puede votar ni por los unos ni por los otros, entonces se lava las manos y se retira de la escena. Entonces, en ese momento se crea el Estado de Israel, pero está la presión internacional, la huelga de hambre del Éxodo, el horror del Holocausto, lo que ha pasado, que realmente no hay un plan para Palestina. Hay una partición, en la medida en que los árabes no acepten la partición, pues no hay plan. Pues, entonces, ¿qué pasa? Pues pasa que los palestinos van a quedar en ninguna parte. Entonces, una vez que los judíos hayan terminado los 2000 años de diáspora, empezará la diáspora palestina, y los palestinos van a terminar empezando a protagonizar un capítulo muy doloroso de su historia que aún no se ha resuelto, como consecuencia de una cosa que no tiene que ver con ellos, la Segunda Guerra Mundial. ¿Pero qué tiene que ver la Segunda Guerra Mundial con los palestinos que estaban en la zona? Directamente nada. ¿Se acuerda que por ahí pasó la guerra en el París-Dakar? Por ahí pasaba, pero no, ellos no están, esa no es su guerra. Pero esa guerra que no es suya, que es una guerra europea, al desenvolverse en sus consecuencias últimas, los va a llevar a ellos a quedar en la diáspora. Entonces, así, digamos, de una manera apremiante, en la cual ambos pueblos están sometidos a una tragedia inminente, se crea el Estado de Israel, pero a la vez, Palestina, por un lado, los pueblos árabes deciden que van a crear un ataque en el momento en que se retiren los británicos. Los pueblos árabes van a atacar a Israel para revertir la decisión histórica del Estado de Israel. En ese momento le dicen a los palestinos que salgan. Los palestinos salen, los árabes atacan. Israel se defiende de tal manera que logra ganar la guerra, la del 48. Los palestinos que se fueron afuera se quedaron. Y los que se quedaron, los que no huyeron en ese momento, van a ser masacrados más adelante, y ahí empieza la cadena de retaliaciones, y empiezan las guerras que son la del 48, la del 56, la del 67, la del 73, como guerras totales. Y todos los conflictos que hemos visto a lo largo de este tiempo como guerras parciales. Entonces, pero el asunto es que en ese momento se crea el Estado de Israel, pero si no se crea el Estado de Israel, no estaban en peligro los judíos estos o aquellos, sino que la existencia misma del pueblo judío sobre la faz de la tierra estaba en un peligro inminente donde no se cree el Estado de Israel, porque la realidad está demostrando que al no tener un Estado a donde regresar, no tienen un chance sobre la tierra los pueblos que sobrevivieron el Holocausto. O sea, ese Estado hay que crearlo. Es una decisión que no admitía, ni siquiera admitía en ese momento demora, porque cada minuto que pasara contaba. El asunto es que el planteamiento frente a los árabes no alcanzó a ser lo suficientemente cuidadoso para no formar un terremoto como el que se armó en la zona. Pero la creación del Estado de Israel era un problema de subsistencia, porque es que lo que acababa de pasar era un ataque contra la supervivencia de todo el pueblo judío en Europa. El plan de la solución final de Himmler era acabar con todo el pueblo judío en Europa. Esto no era, esto no era una amenaza, esto era una realidad. Y a esa realidad le vamos a añadir el que no había a dónde alojarlos en ninguna parte. En ese momento es que se crea el Estado de Israel. El Estado de Israel es la consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. No es el proyecto estaba dado desde la decisión, desde Basilea, desde el sionismo, pero es la circunstancia histórica que presiona a la decisión mundial de crear el Estado. Hay quienes dicen, dentro de la comunidad judía, que una de las mayores tragedias y una de las mayores tristezas es que la creación del Estado de Israel haya sido el producto del dolor del Holocausto, y no la creación del sueño de los judíos de tener una patria para todos. Que haya sido tan dolorosa, tan apremiante, tan terrible la circunstancia en que se concretó este proyecto histórico, en lugar de ser el fruto de un sueño. El Estado de Israel es el que se imaginó Teodoro Herzl. Lo va a crear David Ben Gurión. Va a tener un idioma que es el Yiddish.
van a recuperar el hebreo antiguo para que todo el mundo aprenda hebreo, porque no es que los judíos son rusos, los judíos son polacos, los judíos son franceses, son alemanes, son de Europa del Este, son de todas partes, tienen que ponerse un idioma común. Van a tener que crear una identidad que más allá de la identidad religiosa judía, que es la que los convoca, hay que crear una identidad nacional que no han tenido en 2000 años. Esa identidad nacional significa ser israelí. Israelitas son los antiguos, los de la antigüedad de la Biblia. Los modernos se les llama israelíes. Esto es el sueño de los kibbutz, que son las comunidades, las granjas agrícolas, es poner a florecer el desierto, es sacar adelante todos esos sueños. La historia del Éxodo está narrada por la novela de León Uris, llevada al cine por la película con Paul Newman. 3 horas dura la película, 1000 y pico de páginas tiene la novela, eso tiene uno que tener tiempito para cualquiera de las dos. Y ahí le cuentan a uno el cuento de las razones históricas que hay detrás. Pero como ya les digo, esto no estaba empacado al vacío, esto va a resquebrajar el mundo árabe, y más adelante, cuando lleguemos a los relatos de la Guerra Fría, esto va a ser una punta de lanza a través de la cual los Estados Unidos y la Unión Soviética retroalimenten sus procesos de expansión y utilicen a la gente del Medio Oriente como un ping-pong para sus conflictos, utilicen las guerras del Medio Oriente como un ajedrez geopolítico dentro de su gran juego de establecer dominaciones de los Estados Unidos o de la Unión Soviética. La Guerra Fría les va a caer encima después. Primero es la creación del Estado de Israel, pero el Estado de Israel es la respuesta histórica del holocausto judío y del exterminio durante la Segunda Guerra Mundial. Es la consecuencia inmediata de qué pasó con el pueblo judío, que fue por quienes empezó toda la tragedia y sobre quienes recayó la tragedia más grande de todas, porque fue una tragedia contra un pueblo entero y contra un pueblo que al no tener nación no tenía retorno. Ellos no tenían a dónde regresar. Entonces, así es que se va a crear el Estado de Israel. Los pueblos árabes van a sufrir las consecuencias históricas de una decisión en la cual ellos no van a estar, no van a ser consultados de ninguna manera. Nadie les preguntó. No fue una cosa, digamos, que se hubiera concertado. La partición sí se les ofreció, pero la partición, en el contexto en que se les ofreció, ellos no la podían contemplar porque ni siquiera entendían de qué se trataba eso. La decisión del Estado de Israel, que si quedaba en Argentina, que si quedaba en Europa, hubo como muchas alternativas históricas, pero ahí es cuando viene el argumento bíblico. Ellos venían de allá, y los árabes dicen, pero a ver, ustedes venían de allá, pues que nosotros también. Si ustedes vienen de Abraham, nosotros también. Entonces, cuando nos metemos en los asuntos bíblicos, pues eso no tiene solución, porque unos y otros se pueden apañar en lo mismo para decir exactamente lo contrario. Y ahí empezó uno de los líos que todavía están ardiendo, pasado el siglo XX. Pero nuestro relato lo deja aquí, porque lo nuestro en este momento es la reconstrucción después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿qué pasó con los judíos? Pues se volvieron un Estado, se volvieron el Estado de Israel. A partir de ese Estado se cambió toda la geopolítica del mundo árabe y el mundo árabe entró en una dinámica completamente diferente que los llevaría a un sinfín de conflictos. Pero a la respuesta ¿qué pasó con los judíos? Se volvieron el Estado de Israel, exactamente por lo mismo que fue el horror histórico del Holocausto. Esto es, digamos, la mínima compensación mundial por el sufrimiento que ellos pasaron y la culminación del sueño y la decisión que ellos tenían desde el momento de Basilea. Históricamente hablando, esto va a tener todas las consecuencias que hemos esbozado aquí y las que contaremos en el futuro. Pero la decisión es esta y las condiciones son estas, y ese es el resultado de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, con la creación del Estado de Israel, con el pueblo judío ya en un Estado, creando una identidad nacional, buscando un idioma que los unifique, una comidita que más o menos se coman todos, digamos, ese Israel es un Israel de Babel. Vienen de todas partes de la tierra, tienen una historia de dolor común y van a empezar el fin de una diáspora que había durado 2000 años en este momento de su historia. Esa es la consecuencia inmediata, y ahí empieza otro capítulo distinto en la historia de un pueblo que lleva más de 5000 años. Con esto
es que nosotros vamos a terminar las historias de reconstrucción. Entonces dejamos a la Italia mejorándose poquito a poquito, a la Francia con sus grandes ventajas que la hizo que su recuperación fuera bastante más rápida, a la Alemania con ese dolor infinito con que esas mujeres reconstruyeron ladrillo por ladrillo las ciudades alemanas, a Japón con la laboriosidad del dolor y el sentido de la vida para construir un Japón después de la derrota. Dejamos a todos estos pueblos ubicados en el planeta Tierra con lo que pasó después de la Segunda Guerra Mundial. Aquí terminan los capítulos de la reconstrucción, pero una nueva historia se va a tejer alrededor de esto. Un cambio en el signo del paréntesis, un nuevo orden mundial larguísimo. En ese nuevo orden mundial nacieron el 99% de los oyentes del programa, porque no ha pasado suficiente tiempo para que haya crecido una generación después, apenas y están medio gateando. Entonces, ese nuevo orden mundial se llamará la Guerra Fría, y es a eso a lo que los vamos a invitar, a todas esas historias del Superagente 86 pasando por Misión Imposible y los dramas reales y absurdos de la ideologización del mundo a través de dos fuerzas que se disputarían la geopolítica del planeta, que sería la historia de la Guerra Fría, a lo que los estamos invitando. Entonces, desde la tragedia de los campos de concentración, desde la vigilia y el ayuno del buque del Éxodo en el puerto de Haifa, desde la decisión histórica de la creación de un Estado, desde el sufrimiento infinito de un pueblo que ha visto todos los matices de la intolerancia en su propia carne, desde la desesperación del pueblo palestino que ve sobre su propia carne los resultados y las consecuencias históricas de estas decisiones. En la narración, Diana Uribe. En la producción, Jessy Rodríguez. Y para ustedes, feliz domingo. Las consecuencias, de la Segunda Guerra Mundial surge de ahí, pero es distinta y va a atravesar toda la segunda parte del siglo XX. A partir del siguiente programa nos vamos a meter en las escalofriantes historias de la Guerra Fría. A partir del siguiente programa nos vamos a ver entre los espías, entre la KGB y entre la CIA. Hoy terminamos con la creación del Estado de Israel, el capítulo propiamente de posguerra, es decir, las consecuencias inmediatas de cómo quedó el mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, retomamos el asunto. Resulta que alrededor de la cuestión judía, alrededor del antisemitismo como doctrina, como centro del proyecto nazi, se creó el horror de los horrores, el Holocausto, el testimonio de genocidio más aterrador que ha tenido. Hoy vamos a ver qué pasó con los judíos, la creación del Estado de Israel. Después de la pausa que habíamos hecho para la Navidad, en la que habíamos hecho un programa dedicado al espíritu de la Navidad y dos programas dedicados a John Lennon en los 25 años de su muerte, y a través de esa dedicatoria a él un homenaje hacia la paz, después de eso continuamos nuestro relato. Entonces, en nuestro relato, después de la pausa de continuidad, volvemos a la parte de la reconstrucción de Europa, toda la reconstrucción después de la Segunda Guerra Mundial. Y habíamos visto la reconstrucción de Japón, habíamos visto la reconstrucción de Alemania, la reconstrucción de Italia, la reconstrucción de Francia, habíamos visto cada uno de esos capítulos. Pero entonces nos falta uno que es fundamental. ¿Qué pasó con el pueblo judío? ¿No? De que alrededor
de la cuestión judía fue que se armó una parte importantísima de todo lo que sucedió. Entonces, hoy vamos a ver la creación del Estado de Israel, qué fue del destino del pueblo judío después de la Segunda Guerra Mundial. Y con esto terminamos la etapa de la reconstrucción, de la posguerra. Y a partir del siguiente programa nos vamos a meter en otra serie nueva que es distinta, pero es parte de la vez más imperdonable que todo lo imperdonable junto. Entonces resulta que el pueblo judío había tenido todos los problemas. Habíamos hablado, cuando estábamos en las historias del Medio Oriente, nosotros contamos en qué momento se crea el Estado de Israel dentro del contexto del Medio Oriente. Pero hoy vamos a ver en qué momento se crea el Estado de Israel dentro del contexto de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué tiene que ver la Segunda Guerra Mundial y por qué es una consecuencia inmediata del fin de la guerra, la creación del Estado? Entonces los judíos van a salir de los campos de concentración. Nosotros ya habíamos visto la secuencia de este horror, cómo empezaron las leyes de Nuremberg en 1935 a aislarlos de la sociedad alemana, cómo después de que los aislaron los empezaron a llevar a campos de concentración, y cómo los campos de siglo XX, no el único desafortunadamente, porque en el siglo XX murieron 1 millón de armenios asesinados por los turcos. En la primera parte del siglo XX, en la década de 1900, millón de armenios. No el único, desafortunadamente, porque gitanos en una proporción igual, teniendo en cuenta los tamaños de población al pueblo de Israel, fueron asesinados también durante la Segunda Guerra Mundial. No el único, pero el más sistemático, el más deliberado y el industrializado. Fue la escala industrial del Holocausto lo que lo convierte en un hecho tan monstruoso, el grado de premeditación. Y fuera de eso, cuando los holocaustos tan terribles ocurren, después empieza la negación, que mentiras, que eso no pasó, que es todavía, digamos, acabar de degradar la atrocidad a través de la negación y del olvido, que eso